¿Qué tal, amigos de Descripción con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte del proceso de la independencia. En esta segunda parte vamos a conversar y explicar a ustedes con respecto al tema del protectorado de San Martín y lo que va a ser el primer Congreso Constituyente del Perú y el establecimiento de los primeros gobiernos de este naciente país, y que va a lograr concluir, vamos a llegar hasta el momento en que Bolívar entra a nuestro territorio. En ese sentido, explicaremos algunas cosas que ya planteamos en la clase pasada. San Martín logra la independencia en un contexto en el cual no todas las personas de Lima, en especial los nobles limeños, estaban de acuerdo con ese proceso. Había una actitud más fidelista hacia el rey. Las tropas leales del virrey de ese entonces, José de la Serna, van a decidir retirarse estratégicamente de Lima hacia la sierra. El virrey va a establecer su cuartel principal en el Cusco. Esto hace que San Martín busque la forma de cómo planear la arremetida final, es decir, establecer medidas para poder concretar la independencia total del territorio peruano. Eso es justamente el contexto en el cual nos ubicamos para poder continuar esta segunda parte de la clase. Para poder lograr cumplir estos objetivos, San Martín va a lograr establecer un gobierno muy peculiar en el Perú. Un gobierno provisorio, transitorio, que va a ser llamado el protectorado. Y San Martín evidentemente sería el protector del Perú, tendría ese título, protector del Perú. Es un gobierno interino en la que San Martín, durante ese establecimiento del protectorado, tendría algunos objetivos principales que serán los siguientes. Número uno, crear condiciones para que la gente esté de acuerdo con la propuesta de gobierno que quiere definitivamente establecer San Martín para el Perú. Esa propuesta va a terminar en un fracaso y era la monarquía constitucional. Y por otro lado, el segundo objetivo que vamos a plantear en esta sesión es generar condiciones, mecanismos para poder derrotar militarmente a las tropas fidelistas que aún se mantenían vigentes en el territorio, especialmente la sierra, ¿no? La sierra. Esos son los objetivos más importantes que San Martín tiene en el protectorado. Pero durante ese tiempo también se van a establecer algunas cosas más. Por ejemplo, en este año 21, ¿no? Acuérdense que estamos ubicados en el mes de agosto, ¿no? Cuando se establece el protectorado de San Martín. Y vamos a avanzar hasta el año 22, en donde termina este protectorado oficialmente cuando se instala el primer Congreso del Perú. Entonces es como casi un poquito más de un año, ¿no? Un poquito más de un año donde San Martín va a lograr gobernar. A ver, algunas medidas que se van a establecer. Número uno, un estatuto provisorio, un documento, una especie de marco muy genérico, ¿no? De las reglas de juego, de cómo funcionaría este protectorado. Además de eso, también va a crear 3 ministerios, se va a dar la creación de 3 ministerios. El Ministerio de Economía, lo que sería el Ministerio de Economía de hoy, pero en ese momento se llamaba el Ministerio de Hacienda, bajo el cargo de don Hipólito Unanue, llega a ser ministro de Hacienda. También está el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también va a estar el Ministerio de Guerra, ¿no? El Ministerio de Guerra. Estos tres ministerios, ¿por qué van a ser los primeros creados? ¿Por qué razón? Bueno,
si nosotros analizamos bien el asunto, el Ministerio de Hacienda era necesaria la creación porque la base de todo un nuevo país debe ser la base económica y por lo tanto se tiene que buscar los mecanismos para poder lograr iniciar el desarrollo económico del Perú. También está la razón del Ministerio de Relaciones Exteriores porque tenemos que vincularnos con los demás países del mundo. Es importante la colaboración de estos países del mundo con el proceso independentista peruano, por eso que Inglaterra va a ser el primer estado que reconoce al Perú independiente, Inglaterra. Y el Ministerio de Guerra, ¿por qué? Porque la coyuntura es que aún estamos en este proceso bélico con las tropas fidelistas. Entonces, se da la creación de estos tres ministerios, ya hemos explicado las razones. Y bueno, también hay medidas que van a estar vinculadas con el tema social. Está, por ejemplo, la eliminación del tributo indígena, ¿no? Se elimina el tributo indígena, se va a eliminar la mita, se va a eliminar también de manera muy... se establece la ley de vientres, ¿no? Hay una abolición parcial de la esclavitud. San Martín decide que a partir del 28 de julio de 1821, los que nacieron a partir de esa fecha, los hijos de los esclavos iban a ser libres, evidentemente. Entonces, estas medidas sociales también son tomadas en cuenta para poder ser parte de una especie de contención social. Acuérdense ustedes que uno de los puntos en la cual se había negociado para obtener la independencia peruana era no contar con el apoyo de las montoneras. Y estas montoneras estaban en Chosica, estaban esperando pues su ingreso a Lima, y San Martín, evidentemente, producto de esta negociación, tiene que ver la manera de poder contentar a la masa, al pueblo que está enardecido, que está en las puertas de la capital y que están dispuestas a entrar de forma muy violenta, muy radical. Entonces, con la eliminación de estos aspectos, de estas formas de explotación, evidentemente que hay una contención ante la vehemencia del pueblo que quiere ingresar a la capital. Bueno, entonces estas son las medidas sociales. Otras medidas que lo vamos a vincular al aspecto político, por ejemplo, es el desarrollo de estas condiciones para que se genere en el Perú un gobierno que San Martín considera viable, según su perspectiva, y alguna gente también que apoya esta idea, que es la famosa monarquía constitucional. Para poder lograr establecer la monarquía constitucional, San Martín crea una especie de asociación, un club, ¿no? Se crea un club, una asociación de intelectuales, en la cual van a discutir sobre esta forma de gobierno que va a tener el Perú. Este grupo de intelectuales, que no van a superar a 20 personas, van a formar la llamada sociedad patriótica. La sociedad patriótica. Y esta sociedad patriótica va a estar dirigida por el ministro de Guerra, que va a llegar a ser el brazo derecho de San Martín. Un personaje muy importante en el desarrollo de la política sanmartiniana, que es don Bernardo de Monteagudo, personaje bastante polémico también. Monteagudo va a lograr ser uno de los difusores de este plan de San Martín político, ¿no? Que se quiere establecer, ¿no? Monteagudo. Entonces la sociedad patriótica va a generar discusión sobre la forma de gobierno que se quiere establecer, ¿no? Se convoca un concurso para poder, ¿no?, plantear propuestas políticas, pero evidentemente esta sociedad patriótica ya estaba teniendo pues un acercamiento con la propuesta sanmartiniana, ¿no? Entonces casi todos los intelectuales que están dentro de esta sociedad patriótica van a desarrollar medidas o argumentos para lograr favorecer
al gobierno de San Martín, ¿no? Esta monarquía constitucional. Por ejemplo, una de las personas que también apoya a la propuesta sanmartiniana será el señor José Ignacio Moreno. Por ejemplo, una de las cosas que sustenta estos defensores de la monarquía constitucional va a ser lo siguiente, voy a citar a Moreno, ¿no? Por ejemplo, dice: el pueblo se ha habituado a las preocupaciones del rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad de fortuna, cosas todas incompatibles con la rigurosa democracia. Y más adelante también afirma: no hay uno entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de sus incas. Pretende pues planificar entre ellos la forma democrática, sería sacar las cosas de su quicio y exponer al Estado un trastorno, ¿sí? Por lo tanto, hay una serie de cuestionamientos al desarrollo de un gobierno democrático. Para Monteagudo y para Moreno, por ejemplo, ellos establecen que la monarquía constitucional es viable porque en el pasado andino, ¿no?, la autoridad principal era una sola persona, el Inca, ¿no? El Inca, monarca, ¿no? El Inca. Luego, en la época virreinal, ¿no?, también estaría el gobierno de una sola persona, que sería el virrey Inca, virrey. Y en esta hipotética monarquía constitucional estaría pues un rey, ¿no? Entonces, Inca, virrey, rey. O sea, no habría ningún tipo de problema, ¿no?, que generaría la continuación de un similar, o un gobierno similar a lo que hubo en la historia peruana. Entonces, esa es la propuesta que tienen ellos. La defensa de la monarquía constitucional. La gente no estaría de acuerdo con otra forma de gobierno diferente, ¿no? Más bien, dicen ellos, si se establece otra forma diferente de gobierno, esto conllevaría a guerras civiles. Además, la monarquía constitucional es acorde porque el territorio peruano es muy grande, es enorme, ¿no? Cosa que para un gobierno diferente, ¿no?, tipo república, esto sería viable solamente en circunscripciones reducidas, ¿no? Esos son los argumentos que plantean ellos. Ahora, durante las sesiones que ellos llevan, ¿no?, los intelectuales de la sociedad patriótica, se va a lograr también difundir artículos periodísticos. Hay periódicos de la época que van a circular, y uno de ellos que va a lograr aparecer en pleno desarrollo de esta sociedad patriótica se va a llamar La Abeja Republicana. Y en La Abeja Republicana vamos a encontrar a un personaje que va a lograr escribir bajo un seudónimo, que va a ser, este seudónimo sería El Solitario de Sayán. ¿Quién sería el Solitario de Sayán? José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Un personaje también importante dentro del desarrollo de la política de este contexto de la independencia, en la cual, a través de este seudónimo, genera una serie de cuestionamientos a la forma de gobierno de la monarquía constitucional, porque él apoya a un gobierno diferente, que sería la república. Por lo tanto, los que son parte de la sociedad patriótica no van a aceptar estos argumentos, primero porque nadie sabe quién es un seudónimo, pero que genera en la opinión pública también, ¿no?, hay una forma de gobierno diferente. Entonces, hay una serie de discusiones que se van a dar, no tanto ya de la sociedad patriótica, sino para el aspecto de la opinión pública. La opinión pública empieza también a conocer que hay también otras formas de gobierno y que sería importante abrir discusión en otras esferas. Este debate de la sociedad patriótica, vamos a decir debate con la opinión pública, sería lo que en la filosofía peruana se llamaría el primer debate doctrinario. Este debate sería sobre la forma de gobierno, ¿no?, monarquía constitucional o república. Entre otras medidas políticas, también San Martín creó la Orden del Sol. ¿Qué viene a ser la Orden del Sol?
Usted de repente ha visto, ¿no?, que los jefes de Estado de nuestro país condecoran, ¿no?, a personalidades, ¿no?, peruanos, básicamente, que llegan a tener bastante reconocimiento en el extranjero, ¿no? Entonces hay una condecoración, en esa condecoración se le invita pues a Palacio de Gobierno y se le pone una cinta con digamos un medallón, vamos a decir, en el medio de esta cinta, en todo el pecho, ¿no? Y se dice, ¿no?, esta es la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz. Esta medida, ¿no?, este reconocimiento que se da, ¿no?, a través de la condecoración a peruanos ilustres, ¿no?, que se destacan y que el jefe de Estado otorga, lo crea San Martín, pero no con la intención que estoy mencionando, sino San Martín, pensando de que su propuesta, la monarquía constitucional, iba a prosperar, iba a dar sus frutos. Él creyó pues de que en esta monarquía, ¿no?, iba a haber una nobleza peruana, pero la nobleza pues necesita también tener una base que sustente, porque son nobles, ¿no? Esta base son títulos nobiliarios, ¿no? Títulos nobiliarios. Documentos, ¿no?, diplomas que acrediten pues que ellos son nobles, ¿no? Entonces, la Orden del Sol sería esa futura orden nobiliaria, ¿no?, que iba a establecerse en el Perú a partir de la creación de la monarquía constitucional. Entonces San Martín se estaba adelantando a muchos aspectos, como ustedes se dan cuenta. Evidentemente la Orden del Sol no llegó a concretarse de la forma como San Martín pensó, sino terminó siendo como una condecoración a personalidades ilustres del Perú. Otras medidas políticas es enviar una misión hacia Europa, para que ustedes se den cuenta también el grado de convencimiento de que San Martín dice que ya mi propuesta iba a ganar. Esta misión iba a buscar un préstamo, ¿no? Iba a buscar un préstamo. Inglaterra es el primer país que nos da un préstamo en la historia, pero también la misión tenía otra tarea que era secreta, estaba asolapada, que era buscar un futuro príncipe para que ese príncipe se convierta en el rey del Perú. Esta misión lo van a integrar dos personas. El ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, y un personaje de apellido Paroissien, por eso que se llama Misión García del Río-Paroissien. Estas personalidades van a viajar a Europa para poder lograr, como os dije, conseguir un préstamo y buscar un príncipe, y este príncipe tendría que también cumplir algunas características especiales. No iba a ser cualquier príncipe, ¿ah? Debía ser un príncipe Borbón, de la dinastía Borbón, y que también tenía que ser obligatoriamente católico, ¿no? Porque acuérdense que también la defensa de la Iglesia católica es lo fundamental para los peruanos, a pesar que San Martín tenga una mirada diferente en este aspecto, ¿no? Era masón. Otras medidas políticas que se dan durante la época del protectorado es establecer lo que es la armada, ¿no? O sea, ya existía un ejército. El ejército era lo que son los soldados que van, ¿no?, a pie, digamos así, la llamada infantería. Y a partir de ahora San Martín crea la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú. Importante orden necesaria para poder lograr crear, ¿no?, lo que va a ser en el futuro las Fuerzas Armadas. Ya pasando a otros aspectos más bien culturales, estamos también mencionando la creación de la primera, de nuestra Biblioteca Nacional, creada el año 22, ¿no? San Martín crea la Biblioteca Nacional, ubicada en ese momento en lo que hoy día es el local de la Biblioteca Pública de Lima, en Avenida Bancay. Y San Martín, como parte de todo su entusiasmo por la necesidad de generar la lectura entre los peruanos, también va a donar sus primeros libros, ¿no? Los libros que él tenía, San Martín, ¿no? Los primeros libros que tiene en la biblioteca va a ser donado por los libros que tenía San Martín.
Y ahí, por ejemplo, se encontraba en estos libros, ¿no? En los cuales poseía San Martín, libros de quiromancia. San Martín tenía se sabe que tenía una predilección por la lectura de la mano, la quiromancia, esotérico, ¿no? Como son los masones, Otra medida cultural es convocar a un concurso, ¿no? El famoso himno nacional, ¿no? El tan controvertido himno nacional. Este himno nacional va a ser compuesto, ¿no? Compuesto y también musicalizado por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Huarte, ¿no? Está compuesto por 6 estrofas y un coro, pero que en el transcurso del tiempo, hasta principios del siglo XX, ha habido bastantes cambios en el contenido de estas estrofas. Ha habido adaptaciones, y que se generó toda una polémica, ¿no? Que lo veremos probablemente en otro video con respecto a las polémicas en torno al tema histórico, ¿no? De que si la famosa se dice que hay una estrofa apócrifa, ¿no? Apócrifa, y que al final hubo discusiones en torno a qué estrofa hay que cantar, ¿no? Bueno, se dice que el himno nacional fue por primera vez cantado por la soprano, ¿no? Rosa Merino, ¿no? Esa es la historia de nuestros famosos símbolos patrios. Pero ahora pasemos ya a otros aspectos. Acuérdense que San Martín estaba para poder lograr derrotar a los realistas. Y San Martín tenía una idea, ¿no? Una idea en la cual quería sorprenderlos en un ataque, ya que ellos se encontraban en la sierra. Entonces San Martín tenía un plan, ¿no? Entre el puerto del Callao y el puerto de Arica, ¿no? Había pues la necesidad de que las tropas entren en un, vamos a llamar, un punto intermedio entre el Callao y Arica. Y para poder ingresar en un punto intermedio, ¿para qué? Para poder lograr derrotar a los realistas. Entonces, a ese tipo de estrategia militar que San Martín diseña, le va a llamar campaña a puertos intermedios. ¿Por qué se llama puerto intermedio? Porque es un puerto que va a estar en el punto intermedio entre Arica y el Callao. Entonces se llama campañas a puertos intermedios. Las campañas a puertos intermedios tenían que contar con la colaboración de tropas extranjeras. Ya no tanto con el apoyo de las montoneras, porque era parte de los negociados que se habían hecho en la nobleza limeña. Ya no contar con el apoyo indígena. Por lo tanto, se pide apoyo a tropas de la Gran Colombia, ¿no? Tropas de la Gran Colombia. Entonces, y para esto también San Martín tendrá que hablar personalmente con Simón Bolívar. Se va a llevar a cabo un encuentro muy importante, muy famoso. Es el 27 de julio de 1822, la entrevista o llamada Conferencia de Guayaquil. Esta Conferencia de Guayaquil se hizo a puertas cerradas. Los dos grandes libertadores, el que dirigía la campaña del sur y el que dirigía la campaña del norte, Simón Bolívar, se encuentran las caras. Se ven las caras y van a discutir sobre el futuro de nuestro territorio en especial. Cómo lograr concretar la libertad del Perú, que aún está en manos de los españoles realistas. Ustedes deben saber que la Conferencia de Guayaquil, como se hizo a puertas cerradas, no hay ninguna documentación que permita saber realmente qué cosa se discutió, sino más bien son aspectos que se pueden deducir, ¿no? En torno a esta reunión. Hace unos años atrás se ha encontrado un archivo con algunas información sobre esta conferencia, ¿no? Ahí en Ecuador se han encontrado unos documentos que hablan de la Conferencia de Guayaquil. Entonces, la Conferencia de Guayaquil se generó bastantes especulaciones, ¿no? Pero se puede plantear lo que sí es válido, lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el control del puerto de Guayaquil. Guayaquil era de nosotros, era el territorio peruano, pero se plantea que San Martín cedió Guayaquil como una especie de forma en la que se veía, ¿no?,
la necesidad o el interés, los buenos oficios de permitir que Bolívar entre al Perú, ¿no? Invitarlo, ¿no? O sea, yo te invito a mi casa, pero te invito generando una sesión, ¿no? Una sesión. Yo voy a estimularte que tú vengas bajo la entrega de algo que tú quieres. En este caso es el control de Guayaquil, ¿no? Entonces San Martín le cede a las tropas de Bolívar el control del puerto de Guayaquil. Luego se entra a discutir el tema sobre la necesidad de acabar con los realistas, que ellos están de acuerdo. Lo que sí es un punto bastante muerto, que no llega a avanzar, es que San Martín quería que Bolívar entre con él, los dos entren al Perú para derrotar definitivamente a los realistas. Probablemente egos, ¿no? Soberbia, actitudes individualistas, intereses personales, haya provocado que esta conferencia no se llegue a concretar. Se habla de que Bolívar tenía el interés de entrar al Perú, de todas maneras lo hace, pero que San Martín no esté, ¿no? O sea, que San Martín era un escollo para los planes de Bolívar. Y cuando él plantea la necesidad de el aporte de tropas, Bolívar le va a dar a San Martín tropas, pero no la cantidad como él quería. Entonces, al final, la conferencia fue un fracaso en torno al tema de acabar con los realistas. San Martín entonces retorna al Perú, ¿sí? Retorna al Perú y va a decidir también él retirarse definitivamente de nuestro país. Pero también hay que decir que hay otra lectura sobre esta conferencia de Guayaquil. Una lectura vinculada al tema de los masones. Como ustedes saben, tanto Bolívar como San Martín, los dos son masones, aunque el llamado Gran Hermano era Bolívar, ¿no? Era Bolívar. Y probablemente San Martín lo que haya hecho en esta reunión es, digamos, algo como algún acto simbólico, ¿no? He avanzado, ahora te toca a ti, ¿no? El encuentro de los masones en esta zona de Guayaquil, pero es una lectura que también se ha dado dentro de esta óptica de las logias masónicas. San Martín, previamente a que él se vaya definitivamente al Perú, había también generado las condiciones para que se proceda a llevar a cabo un proceso electoral. Este proceso electoral sería para establecer a los futuros congresistas de este primer congreso peruano, ¿no? Este congreso que al final termina siendo un congreso constituyente. Para poder lograr impulsar estas elecciones, San Martín también encarga a Bernardo de Monteagudo. Monteagudo fue un personaje, como acabo de decir hace un rato, bastante controversial. Muchos de los libeños no querían a Monteagudo en territorio peruano. O sea, se había convertido en un tirano. Acuérdense que era ministro de guerra. Era un personaje que había logrado pues, tener una animadversión a los españoles en territorio peruano. Entonces había una antipatía contra Monteagudo. Monteagudo al final inclusive va a ser expulsado, botado, dejado de lado, se enfrenta a Monteagudo. Y San Martín retorna al Perú con toda esta situación sorpresiva que se está dando. Y bueno, y San Martín dice, ya no quiero quedarme más, ya no quiero continuar, me voy, las condiciones no son buenas para continuar en este territorio peruano. En ese sentido, voy a esperar que se establezca el Congreso y al Congreso peruano yo le voy a entregar mi cargo, ¿no? Y eso lo que va a ocurrir el 20 de septiembre del año 22 a las 10 de la mañana se instala el primer Congreso Constituyente con la presencia de 51 diputados de los 79 elegidos. Se nombró presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro, que era un sacerdote. Hasta febrero del año 23, el primer secretario nombrado va a ser José Faustino Sánchez Carrión y el segundo secretario va a ser Francisco Javier Mariátegui. San Martín presenta su renuncia ante el Congreso y San Martín decide, en los días posteriores del mes de septiembre, embarcarse en un barco llamado Belgrano hacia Valparaíso para nunca más regresar al Perú. Con esto, San Martín logra terminar su presencia
en nuestro territorio. Con la salida de San Martín del Perú, los que quedan al mando es el Congreso, el primer Congreso Constituyente. Este Congreso va a tener mayormente dos sectores profesionales que lo van a integrar en su mayoría. Abogados y eclesiásticos. Y desde el punto de vista político, los congresistas eran partidarios hacia doctrinas liberales. Cuando hablamos de liberalismo, en el término político, son gente que está muy cercana a plantear ideas descentralistas, que quieren favorecer a los intereses de las élites criollas, y también buscan que el Congreso, en este caso, el Parlamento, tenga mayor influencia en las decisiones políticas del Estado peruano. Por esa razón, que el Congreso es el que va a elegir al Poder Ejecutivo. Ustedes saben que dentro de la división de poderes hay tres, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Ahora, el Poder Legislativo, dentro de la mirada liberal, predominante por este Congreso, sería los que eligen al Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, en la práctica hoy no es así. Es el pueblo, el que va a elegir al integrante principal del Poder Ejecutivo, que en este caso es el presidente. Bueno, al Congreso le tocó entonces elegir al Ejecutivo. El Ejecutivo lo va a integrar tres personas, una junta gubernativa. Esta junta gubernativa va a ser integrado por los diputados Manuel Salazar Quijano, Felipe Antonio Alvarado y el general José de la Mar, siendo el presidente de esta junta José de la Mar. ¿Cuál es la tarea principal de la junta gubernativa o junta de gobierno? Es derrotar a los realistas que aún están en la sierra y que ya están empezando a avanzar hacia la capital. ¿Y cómo se encontraba justamente la sierra? Usted sabe que también hay luchas importantes en la sierra limeña, en la sierra central, ¿correcto? Y que va a lograr también generar un conjunto de héroes peruanos importantes. Antes que San Martín se vaya, hay que mencionar que en el año 21 y 22 también está la lucha de gente del pueblo, gente que va a lograr también vincularse a la causa patriota. Y acá nos ubicamos con las famosas heroínas Toledo, que son madre e hijas que van a también enfrentarse a las tropas realistas. Y luego, algunas semanas después, también está el famoso protagonismo y la heroicidad de la señora María Parado de Bellido, ¿no? Que fue fusilada porque no quiso delatar dónde se encontraban las tropas patriotas hacia el sector realista, ¿no? Entonces, recordemos el protagonismo de nuestros héroes durante este proceso independentista. Bueno, el Congreso, como acabo de comentar, tiene la tarea de derrotar a los realistas. Entonces se va a llevar a cabo la primera campaña a puertos intermedios, ¿sí? Esta campaña a puertos intermedios va a ser dirigido por un general, se llama Rudecindo Alvarado. Este general se encarga de buscar el lugar donde se encuentran las tropas de los realistas. Hay una serie de enfrentamientos. Se da el combate de Tacna en enero del año 23. También en el mismo enero se produce una derrota patriota en la batalla de Torata, ¿correcto? Y también nuevamente el ejército patriota en ese mes de enero del 23, dirigido por Rudecindo Alvarado, es derrotado en Moquegua. Entonces la expedición a puertos intermedios va a ser totalmente un fracaso. Este fracaso evidentemente tiene sus responsables, la Junta de Gobierno y también el Congreso. Es por eso que en ese contexto, en el contexto de las derrotas de la primera campaña a puertos intermedios, también aparecen una serie de escritos satíricos, unos escritos así muy enjundiosos,
cuestionando pues el accionar político de los liberales del Congreso, que dice así: Congresito, ¿cómo estamos tras el tris-tras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? Entonces eso es algo que también es importante mencionar durante este fracaso. Ante el fracaso de la campaña Puertos Intermedios, un conjunto de jefes militares encabezados por Andrés de Santa Cruz va a impulsar un motín. Este motín se llamará el Motín de Balconcillo el 27 de febrero del año 23. ¿Qué piden estos personajes? La renuncia de toda la Junta Gubernativa y la necesidad de nombrar como presidente del Perú a José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero entonces sería elegido por el Congreso como el primer presidente de nuestro país. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete es el nombre completo de este personaje, un noble que ya hemos mencionado en otras clases anteriores, porque en 1816 va a publicar un texto muy famoso que se conoce como las famosas 28 causas. 28 causas. Para esto, este contexto, también hay que decir que Bolívar está muy interesado en llegar al Perú y va a mandar algunas tropas para apoyar a los peruanos en su intento de derrotar a los realistas, y que también se encontraba dirigidas estas tropas por su brazo derecho de Bolívar, que es José Antonio de Sucre. Esto se entiende como una especie de espionaje, ¿no? Para ver cuál es la situación política del Perú, cómo se está llevando a cabo esta situación, y para generar condiciones para que Bolívar pueda entrar a nuestro país. El gobierno de Río Agüero va a ser muy breve, porque las tropas realistas habían llegado a avanzar también hacia la capital, ¿no? Un conjunto de tropas estaban ya hacia las puertas de Lima y van a ingresar a Lima, dirigidos por José de Canterac. En ese contexto, mencionar que el Congreso también había llegado a terminar de aprobar los artículos que van a lograr ser parte de la primera Constitución del Perú. La primera Constitución del Perú fue elaborada en el año 1823, pero su vigencia fue muy corta, producto de la situación bélica que se estaba dando y la llegada de Bolívar, que va a lograr imponerse con el título de dictador, pero eso lo veremos ya en la siguiente sesión, la siguiente clase, la última parte de la independencia. Bueno, entonces Río Agüero está como presidente, va a enviar a Andrés de Santa Cruz para que impulse la segunda campaña a Puertos Intermedios. Esta segunda campaña a Puertos Intermedios va a estar conformada por 5.000 soldados y que ellos llegan a buscar el lugar donde se concentra la mayor parte de las tropas realistas, y un sector de realistas ya habían avanzado hacia la capital, como acabo de comentar, por José de Canterac. En ese contexto, del mes de junio, hay un famoso hecho que también se incorpora a nuestra lista de héroes peruanos de la lucha patriota, que es el de gran pescador chorrillano José Silverio Olaya, que era el enlace entre los patriotas que estaban en Chorrillos hacia el Callao, y que es interceptado por los realistas y fusilado en la Plaza de Armas de Lima. Ante la llegada de este grupo de tropas realistas en la capital, el Congreso empieza a tener contradicciones, divisiones internas. Un sector empieza a cuestionar muy fuertemente a Río Agüero. Río Agüero decide trasladarse de Lima hacia Trujillo, y en la gente que se quedó en Lima, algunos congresistas decidieron nombrar al presidente, como presidente, a José Bernardo de Torre Tagle, ¿no? Torre Tagle entonces se convertiría en el segundo presidente del Perú, aunque esta situación es bastante fuerte y controversial, como acabo de comentar. Vamos a tener a dos presidentes a la vez: uno, Río Agüero, que está en Trujillo, y el otro es Torre Tagle, que se encontraba en Lima
en una Lima que estaba rodeada por las tropas realistas. Ese es el contexto en el cual también se busca convocar a Bolívar ya de una vez. Se manda una misión compuesta por dos personas, José Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo. La misión Sánchez Olmedo va a invitar a Bolívar para que entre al Perú en esta situación, en este contexto muy delicado. El 7 de agosto del año 23, Bolívar se embarca en un barco llamado Chimborazo, con destino al Perú. Torre Tagle es el que invita a Bolívar a través de esta misión y también exige que se destituya pues, a José de la Ría Agüero, ¿no? Entonces hay una cuestión muy controversial. El Congreso declara como traidor a Ría Agüero porque se está empezando a conocer de que hay misivas, cartas en donde Ría Agüero estaba tratando de conciliar con el virrey José de la Serna. O sea, es probable que Ría Agüero busque una salida por su lado y era capaz hasta de devolver el poder a las tropas realistas. Entonces hay una situación bien delicada en el Perú. Bolívar llega pues a nuestro territorio y el contexto es en la que vamos a encontrar una fuerte crisis política, dos presidentes, uno en Trujillo, otro en la capital, las tropas realistas que están nuevamente buscando el control definitivo del territorio peruano y Bolívar pues va a lograr encargarse de dirigir la parte final de lo que va a ser la independencia y esta parte final es lo que viene en la próxima sesión de nuestra clase de hoy sobre el proceso de la lucha por la libertad del Perú. Espero que este video les haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la siguiente clase y si les gustó el video pueden hacer like, comentar y hacer también postear en sus propios redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.